Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Un gusto encontrarnos con todos los oyentes, televidentes, cibernautas en las distintas ciudades donde esta señal llega a cada hogar. Una semana más que tenemos este encuentro en Hacia el Encuentro con Dios. Como ustedes saben, nos acompaña y nos visita normalmente alguna persona invitada. Ahora, una vez más, tenemos a alguien como de casa, muy contentos de que pueda volver a estar con nosotros entre las muchísimas ocupaciones que tiene y la paciencia para coordinar la conexión. Muchos de ustedes la han escuchado ya porque participa también en otro programa de NS en radio. Así que voy a presentar al padre Daniel Zavala Arévalo. Ya habíamos empezado con él a hablar un poco del don de sabiduría, lo recordarán, muchísimo bien nos ha hecho a todos. Él es sacerdote, ha estado en misión, se encuentra ahora en Roma, así que aquí es mañana, ya debe ser por la tarde más o menos. Les recuerdo que él es licenciado, a ver si lo digo bien, padre, en Teología y Derecho Canónico y está actualmente realizando el doctorando también en Derecho Canónico en Roma. Padre, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pues una alegría otra vez conectarnos, Hernán, sobre todo porque nos une la Virgen Santísima que tiene ahí de fondo tan preciosa, ¿verdad? Coronada de flores, si es que no veo mal, y específicamente María Santísima es el modelo de todos los dones del Espíritu Santo. Por tanto, ella nos tiene que ayudar ahora a profundizar en esta exposición que hacemos, como siempre, de la manera más didáctica, para que se vaya entendiendo. Aquí no se trata de hacer alarde de un conocimiento que yo no tengo. Voy recurriendo a los que saben y lo que intentamos, y usted también conduce esto muy bien para que nuestros amigos puedan ir conociendo poquito a poco la riqueza de nuestra doctrina católica, ¿verdad? Qué bonito, y gracias, padre, nuevamente por el tiempo. Entonces, entrando en materia, ¿por qué no recordamos, además, padre, qué texto, más o menos, qué autor, usted ya nos comentó la otra vez y es recomendable, ¿no? Para, como usted dice, se sigue a los que también Sí, ya saben. hay que seguir a los que saben, y uno de los que sabe es el padre Antonio Rollo Marín, de la Orden de Predicadores, que falleció hace algunos años ya, pero que nos dejó ese magnífico libro, La Teología de la Perfección Cristiana, que recomiendo muchísimo, porque es un libro completísimo, precisamente de lo que se conoce hoy como teología espiritual. Una gran explicación de un gran dominico. Y es lo que estamos siguiendo prácticamente de una manera sencilla. Por tanto, muy recomendable ese libro. Entre otros también está también la teología espiritual de Tanqueray, pero ahora vamos a apoyarnos sobre todo en el padre Rollo Marín. Estupendo, padre. Pues como usted bien decía y muy didácticamente, ¿por qué no recordamos lo que vimos en el encuentro anterior, en la clase, entre comillas, anterior sobre este don tan importante de la sabiduría? Primero vamos a recordar que el don de sabiduría viene a perfeccionar una virtud concreta. Los dones perfeccionan las virtudes infusas. El don de sabiduría va a venir a perfeccionar la virtud de la caridad, que es la reina de todas las virtudes. Por tanto, vamos a leer una definición de qué es la caridad. Estupendo. Es una virtud teologal, fe, esperanza, caridad, las tres virtudes teologales. Esta es la más importante. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. En uno de los actos de contrición, recordará que se dice, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Estoy haciendo un acto de amor perfecto en ese acto de contrición. Estoy poniendo la razón de mi arrepentimiento en mi puro amor a Dios. Por eso es importante tener claro lo que es la caridad,
Por otra parte, dice Santo Tomás, preciosamente, la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Pero claro, como toda amistad, va a implicar necesariamente una mutua benevolencia fundada en la comunicación de bienes, dice Santo Tomás. Va a requerir una igualdad entre los amigos. No tengo que explicar que entre Dios y nosotros existe una distancia infinita, ¿verdad? Eso no necesito esforzarme para eso. Pero precisamente por eso la caridad va a suponer la gracia divina. Porque cuando por el bautismo recibimos esa gracia, por la cual se nos borra el pecado original, nos hace la gracia a nosotros hijos de Dios. Es algo que no meditamos suficientemente. Y herederos de la gloria. Por el bautismo ya tenemos una herencia. Dios la tiene preparada. Espera que, mediante la fidelidad a la gracia, la vayamos a recoger al cielo. Eso es. Por tanto, esta amistad, este amor de benevolencia, ese amor mutuo que es la caridad, viene a ser perfeccionado por el don de sabiduría. Y vamos a definir el don de sabiduría inmediatamente. Decíamos ya, pues estamos en este repaso, en estos primeros minutos. Padre, perdóneme por si alguno no estuvo la vez pasada, y me llama mucho la atención este recuerdo que nos hace tan preciso. ¿Por qué no brevemente recordarte también, quizá, antes de definir el don de sabiduría, la diferencia en este actuar nuestro humano, ¿no? Solamente con virtudes y que ya es bueno, ¿no? Y es arduo y difícil y es meritorio, ¿no? Pero este actuar ya con los dones, ¿no? Que es, si nos quiere un poquito recordar brevemente también para que todos entendamos quizá mejor, lo hacemos mejor. Pues es verdad, es verdad. Hay que ser muy pedagógico y usted lo es. Mira, creo que ese ejemplo que utilizamos en el encuentro anterior, que lo pone el mismo Rollo Marín. Trabajar en la vida espiritual solo con las virtudes es como ir en un bote grande, remando. Voy avanzando mediante los remos. Dejarse conducir por los dones del Espíritu Santo es como desplegar velas y ser movido por ese viento que me conduce. La obra principal, casi la totalidad, es de Dios. Es un don y me mueve, me impulsa. Por eso los santos, cuando obran de ese modo tan sobrenatural, tan a lo divino, a lo Dios. Y muchas veces nosotros, que todavía vamos a pie, diríamos, remando, no llegamos a comprender completamente a los santos. Y por eso hay que mirar, ya lo decíamos la última vez, creo que también, con gran respeto lo que no entendemos de los santos. Claro. Por ejemplo, el Señor, cuando ha inspirado a los santos una penitencia concreta, Claro. A ellos se los ha inspirado. No significa que todos tengamos que hacerlo. San Pedro de Alcántara, pues el Señor le pidió que durmiera muy poco, y él fue fiel a eso, pero Dios le daba la gracia para resistir eso. Entonces, claro, se veía movido por esta inspiración y por la fuerza que acompaña también a esto que Dios inspira. Esto tiene que estar sujeto, este tipo de cosas, a un director espiritual. No nos cansaremos de decirlo, para que pueda ver dónde está la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo y dónde no, porque el demonio podría engañar también. Qué bien, ¿verdad? Qué bien que lo aclara. Y padre, usted lo decía también, siguiendo a Rollo Marín, me parece, la persona, nosotros, el creyente, tiene que disponerse a ese don, o sea, tengo que trabajar previamente en la virtud o se da un salto
¿Cómo es el camino, no sé, ordinario, habitual? Sí, sí, el camino ordinario me voy preparando, diríamos, el terreno para que ese don produzca toda su eficacia en mí. Muy bien. ¿Podría Dios dar una gracia muy grande, saltarse muchos pasos? ¿Lo puede hacer? Claro, es Dios, es el dueño absoluto, lo puede hacer. Como usted dice, el camino ordinario será ir preparándome mediante esa vida de práctica de las virtudes y sobre todo la oración, que es como el remedio universal, es la preparación universal. La oración, la vida de penitencia, saber abnegarme, vivir la caridad, son preparaciones universales para todos los dones. Y ya después específicamente cada uno pues requerirá algún trabajo, pero en realidad, Hernán, nosotros estamos haciendo ahora como una división. A la hora de vivir la vida espiritual, se viven todos los dones. Lo que pasa es que, claro, hay santos que destaquen en algo que otro no destaca en eso, pero igual lo está viviendo. Pero el Señor ha querido resaltar, resaltar algo en un santo para que lo veamos quizá con más claridad. Si vemos a San Ignacio de Loyola, que la virtud para él, la obediencia. Eso significa que San Francisco no vivía la obediencia, la vivía, pero ha querido resaltar más Dios en San Francisco el amor. Y Santo Domingo no vivía entonces el amor, lo vivía, pero ha querido resaltar Dios en Santo Domingo esa luz del Hijo, la sabiduría. Y ahí tenemos tres santos que destacan tres virtudes concretas. Y así podríamos pensar en otros. ¿No vivían las otras virtudes? Eso es imposible. Tenían que vivir todas como un engranaje perfecto. Lo que pasa es que resaltarán más en una que en otro. Por eso, yo quiero hacer hincapié en una virtud particular. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una vida de santo, buena, no cualquier cosa vale, donde veo claramente cómo ha vivido este santo esta virtud particular. Por ejemplo, los actos que ha realizado, cómo se ha preparado, cómo miraba al prójimo, cómo contemplaba las cosas. Hay un don que en este sentido, por el hecho de ser el más elevado, me va a iluminar la realidad. Ese es precisamente el que estamos viendo ahora, el don de sabiduría, que es como gustar a Dios, de ahí el sabor a Dios, sabor de Dios, que era el título que le habían puesto ustedes, ¿no? Siguiendo a un santo. Así que precisamente eso me ayuda a captar la realidad tal cual es, porque claro, para poder amar necesito saber a quién estoy amando. ¿Por qué lo debo amar? Qué bien, padre. Y esto que puede pasar a algunos más que a otros, ¿no? De empezar como a clasificar, dividir, que hay que hacerlo, pero es verdad, la vida tiene esa integralidad, ¿no? Que va en ese conjunto. Padre, nos tenemos que ir a la pausa y nos habíamos quedado a la puerta ya entonces de definir el don de sabiduría. ¿Qué le parece si lo hacemos después de la pausa para que los amigos también que ya hemos recordado todo lo que hemos visto un poquito, muy lumínico, padre, nos ayuda mucho, ya podemos entrar un poquito a desarrollar más el don de hoy, ¿le parece? Perfecto. A los amigos de Hacia el Encuentro con Dios, no se muevan, vamos a seguir con este interesantísimo tema. Pueden en las redes sociales dejar las consultas, las preguntas, los teléfonos de contacto en las ciudades donde trabajamos, tanto en Lima, en Cusco y en Arequipa, o donde estén, nos pueden escribir también y se las haremos llegar al padre Daniel Zavala sobre esta interesantísima explicación que venimos haciendo, que él nos viene haciendo a todos ustedes. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan.
Continuamos, amigos, desde el encuentro con Dios en este encuentro, el día de hoy, el programa de hoy, con el padre Daniel Zavala Arévalo, que participa ya en la programación de NSE Radio, con nuestro equipo de NSE en Colombia, Contacto Espiritual, muy interesante. Le recuerdo que él es sacerdote, que ha estado varios años en misión, y quizá también, quién sabe la providencia que él le tiene reservado más adelante, incluso en el altiplano andino, en Perú. Sé que conoce estas tierras, también ha estado dando un poco de misión en Chile, en Colombia me parece que también, donde las actividades, bueno, pues se necesitan. Él es licenciado en Teología y Derecho Canónico y doctorando, actualmente está en Roma haciendo el doctorando en Derecho Canónico. Y bueno, yo creo que ahora nos está haciendo de profesor también, y muy bien, entendemos sobre este tema tan importante de el don de sabiduría. Padre, vamos a empezar a definirlo. Ya habíamos un poquito repasado en el primer bloque y estamos listos entonces. Perfecto. Y más que hacer de profesor, Hernán, estoy haciendo de sacerdote, porque deberíamos explicar estas cosas. Muy bien dicho. Vamos a ver la definición primero completa del don de sabiduría y luego vamos a dividirla para ir teniendo clara cada concepto, cada parte de la definición. El don de sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad, ya lo explicaremos esto, y simpatía. Simpatía no es que me caiga simpático, veremos qué significa a continuación. Vamos a ir dividiendo esto. Primero, hábito sobrenatural. Siempre ponemos la imagen de un hábito. Yo llevo el hábito ahora sacerdotal, una sotana, que me la pongo, quedo identificado como sacerdote. Por tanto, es un algo estable, algo estable. Inseparable de la caridad. Viene a perfeccionar la caridad dándole una modalidad divina, dice la definición. Rollo Marín la explica. Incluso dirá Rollo Marín que lo que hacen los dones es crear ese clima, un clima para que la virtud se desarrolle en plenitud. Hay que usar imágenes porque, claro, sí, en estas realidades sobrenaturales es tan difícil, ¿no? Entonces se crea como ese clima donde la virtud puede desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Por este don juzgamos rectamente de las cosas creadas. No se trata de una sabiduría puramente especulativa, diríamos, sino también práctica, porque al don de sabiduría le pertenece, en primer lugar, la contemplación de lo divino, y en segundo lugar, dirigir los actos humanos según razones divinas. Fíjese qué profundo es esto. Por tanto, obraré por voluntad de Dios. Razones divinas, no razones meramente humanas, no razones de conveniencia mía. Ya vamos perfilando este don. Y otro punto, otra característica, que juzgamos rectamente de Dios. Por tanto, diríamos, el don de sabiduría recae primaria y principalmente sobre el mismo Dios. Y el don de sabiduría nos da un conocimiento, y aquí viene el título de este programa, un conocimiento sabroso y experimental que llena el alma de una gran suavidad y dulzura, que es una de las características
del obrar de Dios en el alma. En cambio, cuando el demonio trata de engañar, hay un fondo de intranquilidad en el alma. Esto hay que aprender a discernirlo con un buen director espiritual. Entonces, me da ese conocimiento de Dios, un conocimiento sabroso, una expresión muy feliz. Yo podría explicarle a usted, ya que estamos, ya este ejemplo creo que lo puse en el último programa, le puedo explicar mediante una exposición académica, una hora explicándole lo que es el suspiro limeño, que era el ejemplo que le ponía. Pero si a usted le digo, Hernán, mire, aquí hay una porción de este postre exquisito, el suspiro limeño, pruébelo. Toda la explicación que yo le he dado vale tan poco. Claro. Cuando el santo ha experimentado a Dios, es un conocimiento sabroso, es lo que da el don de sabiduría. Creo que con esto se puede explicar mejor, ¿verdad? Maravilloso. Me hacía recordar también, padre, el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, me parece al final de su vida, cuando me parece que tiene algún encuentro con el Señor. Recuérdenos usted un poquito también sí, que... él estaba escribiendo la última parte de la Suma Teológica, que quedó inconclusa por esta razón. Y tiene un toque de Dios, donde Dios le hace conocer de una manera superior, intuitiva, cosas de Dios. Y él se da cuenta que todo lo que ha escrito, y tenía escrito muchísimo de la Suma Teológica, y quizás el tratado más alto que se ha escrito de teología, consideró que todo lo que había escrito, comparado con lo que conoció, era como una paja, la paja que se le da a la mula. O sea, una cosa que no vale nada, no vale su peso. Lo mismo cuando San Ignacio de Loyola estaba en su primer periodo de conversión, comienza a vivir de esa manera pues tan sacrificada, y el Señor le da a entender cosas divinas que él tuvo que ir a la Universidad de París para poder explicarlas. Y ni aún así logró comprender tanto en toda su vida como comprendió en ese instante con ese toque de la gracia divina. Por eso solía decir el padre Molina muchas veces, un toque de Dios vale el sacrificarse y quemar horas delante del Santísimo durante años. Vale la pena. Claro. Porque ese conocimiento sabroso lo supera cualquier cosa. Claro, claro. ¿Verdad que dan ganas de tener ese toque? Sí, sí, es como esto me hacía pensar el pasaje este del Evangelio, donde la mujer dice, bueno, Señor, dame de esa agua, ¿no? Exactamente. Dame de esa agua. Dame de esa agua. Sí, quiero beberla. El padre, en estos puntos, estas características, como notas que nos viene compartiendo de este autor que nos ha dicho que es muy recomendable, Rollo Marín, dominico, este libro Teología, Teología, se me fue el nombre. Sí, Teología de la Perfección Cristiana. Eso, gracias, padre. Una de las cosas que comúnmente quizá se me ocurre que a la mayoría de nosotros se nos viene, que es cuando hablan de sabiduría, se nos viene a la mente como que los sabios del mundo, ¿no? Los grandes cabezas, los que dominan, pues lo que nos viene comentando usted es más bien otra cosa, todas estas notas que nos viene diciendo. Podríamos un poquito más, quizá, no sé si nos queda alguna nota más o característica, pero podríamos, por ejemplo, aclarar un poquito más esa diferencia. Podemos aclararlo antes de seguir con las notas, porque vamos a ver, lo que llamamos sabiduría del mundo ciertamente es un conocimiento. Por ejemplo, la física, la química, estudian la materia y nos dan muchas luces y van descubriendo leyes que no se ha dado la materia a sí misma, alguien las ha puesto ahí, ¿verdad? Y es precioso descubrir esto, pero es algo de bajo nivel porque es solo materia. El físico, por ejemplo, nunca me va a decir cómo funciona algo, pero no me va a decir para qué ha sido creado.
Correcto. Esa finalidad por la cual ha sido creado. ¿Eh? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe y por qué no existe? Esa respuesta no me la da la física, ni la química, ni la biología. Por tanto, ese nivel de conocimiento es importante, y el Señor lo quiere. Entonces, pero ese nivel de conocimiento está al nivel del don de sabiduría. La respuesta es no, es sobre cosas materiales. El don de sabiduría me va a dar, y es la próxima característica, un conocimiento por sus últimas y altísimas causas. Por tanto, la visión que me da es completa, complexiva, el para qué. Porque si yo le pregunto a un físico, ¿para qué existo? Él no va a tener respuesta dentro de la física. Me va a decir él cómo funciono, qué leyes me rigen, pero no me va a decir el para qué existo, cuál es la finalidad de la existencia del ser humano. El don de sabiduría me va a aportar este conocer a Dios y el conocimiento de las cosas por no las últimas causas que es la filosofía, las últimas y altísimas causas. Estamos ya a nivel sobrenatural. Ya por la filosofía, usted recordará, la metafísica es un conocimiento por las últimas causas. Estamos hablando ahora algo superior a ese conocimiento abstracto. Es el conocimiento por el cual veo las cosas con los ojos de Dios. Llevo gafas ahora, me las quito en directo. El don de sabiduría son esas gafas que me van a permitir ver las cosas con los ojos de Dios. Yo que tengo esa miopía, veo mal, a usted no lo veo ahora. Las gafas me van a permitir captar en profundidad la realidad y por eso me permitirán conducir mi vida de otra manera. Claro. No sé si me he dado a entender con este ejemplo. Maravilloso, maravilloso, padre, porque creo que el primer encuentro también recordábamos que no es una especie de premios Nobel, ¿no? Los que tienen el don de sabiduría, que son necesarios seguramente en sus campos, pero estamos hablando de algo más allá. Claro, totalmente. La Iglesia Católica nunca ha desechado el conocimiento humano. Es más, así es. La Iglesia Católica fue la primera que puso el Observatorio Vaticano para contemplar las estrellas. Nunca ha rechazado la ciencia y los grandes científicos han sido católicos y muchos de ellos sacerdotes. Por ejemplo, el que comienza con la teoría del Big Bang es un sacerdote, Lemaitre creo que se llamaba. Por tanto, no rechazamos ese tipo de sabiduría. Es necesaria, es muy buena. Siempre en la Iglesia ha querido que haya científicos católicos. ¿Por qué? Porque es que además, si un científico... Estoy pensando ahora en Jérôme Lejeune. Maravilloso. Gran científico católico. Pero es que además está abierta la causa de canonización de este gran científico. Entonces, él cuando descubre la causa del síndrome de Down, por esa alteración genética, inmediatamente después cae en la cuenta cómo esto se podría utilizar para seleccionar fetos y abortarlos. Y él, con una visión sobrenatural superior, se da cuenta que hay que proteger a los niños con síndrome de Down. Esa luz superior ya está siendo iluminado por algo más que la pura ciencia y no está dejándose llevar por algo utilitarista. Claro. Y va a ver reflejada la bondad de Dios en esa sonrisa, por ejemplo, de un niño con síndrome de Down, que tanta alegría trae a tanta gente. Es impresionante, ¿verdad? Así es, así es. Ahí hay un ejemplo precioso de cómo no rechazamos la sabiduría humana. Es una plataforma que por ejemplo, contemplar las estrellas. Cuando nos abismamos por
miles de millones de galaxias y se nos acaban las palabras y se nos acaban los números enumerando. Y digo, eso lo ha hecho Dios para que yo lo contemple, porque diríamos, y permite Dios, quiere Dios que contemplemos esa maravilla, y los científicos hacen los telescopios cada vez más potentes para contemplar esa belleza. Dios está detrás de esa grandeza. Dios está detrás de esa belleza, porque son participación de la belleza divina. Por eso la ciencia, llevada bien, es una plataforma para ir a Dios. Ahora, eso me da un conocimiento de la materia. Estamos hablando ahora de cuál es el sentido de todo eso. ¿Por qué un científico tiene que poner toda su vida, toda su alma en el estudio que está realizando para poder comunicar ese Dios que está detrás? El amor de Dios que ha creado esto, eso la física no me la puede expresar. Claro. Un científico santo sí dirá, es Dios el que está detrás. Dios me está amando con toda la inmensidad del universo y además su modo de amar es exagerado. ¿Por qué no hizo 10 galaxias, 100, que todavía no podríamos seguramente estudiarlas? Ha hecho cientos de miles de millones. Y cuando ha querido redimirnos, no le ha bastado una gota de sangre. Ha enviado a su Hijo. Nace de María Virgen y muere en una cruz derramando toda su sangre. Es tan exagerado para amarnos Dios, ¿verdad? Y nosotros somos tan tacaños. Esto no me lo enseña la física. Una maravilla. Lamentablemente tengo que poner la pausa porque ya nos ha ido, no querría hacerlo realmente, pero vamos a dejar que todos lo meditemos un poquito en la pausa que sigue, porque también me ha surgido un ejemplo una consulta, con los ejemplos concretos que usted comentaba. Le invito a la pausa, a los amigos de NS también, no se muevan, les recordamos nuevamente que pueden contactarse con nosotros o dejarnos las consultas y comentarios para el próximo encuentro con nuestro invitado, el padre Daniel Zavala Arévalo. Enseguida continuamos la última parte ya de Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos con la parte final en el encuentro de hoy, es el encuentro con Dios, con el padre Daniel Zavala Arévalo, sobre este don de la sabiduría. Realmente creo que nos ayuda a todos porque ir conociendo para amar. Padre, realmente ya este nivel de comprender, de mirar las cosas de otro modo, ¿no? Ahora se habla mucho también de ya verlo en 3 dimensiones, ¿no? Ahora que hay ya hasta impresoras en 3D que se habla en tercera dimensión, pues realmente verlo nos va comentando usted, realmente abre otro horizonte, ¿no? Que muchas veces la materia, que nos ayuda, por cierto, a eso, pensaba en las estrellas, las constelaciones que usted decía, ante lo cual solo cabe el asombro, ¿no? Solo cabe el asombro, como respetuoso también, ¿no, Padre? En silencio, como en la liturgia, para contemplar esto grande que nos sobrepasa y volver la mirada a las demás cosas de otro modo. Me hacía pensar, y usted nos venía explicando esto, le agradecemos. Igual si querría concluir algo, le tuve que cortar porque ya nos tocaba la pausa, nos extendimos un poquito más, por cierto, pero valió la pena. Sin embargo, me hacía pensar en el ejemplo de varias personas concretas, quizá del siglo XX, XXI también, ahorita no me vienen varios nombres de personas que sí que las hay, pero del doctor Lejeune, no sé si lo he dicho bien, por ejemplo. Podríamos decir, padre, que por ejemplo en él, al tener una causa de beatificación, proceso de beatificación en curso, se aunó esa sabiduría humana, entre comillas, y esta sabiduría divina ya más plena, o sea, ejemplo también de que no hay contradicción, como usted nos intentaba explicar, sino que se puede dar, se da
Y a eso habría que intentar también nosotros en nuestras tareas cotidianas. Digo más, es lo normal. Sí. Lo normal debería ser que los científicos, todos, pero al menos los católicos, mediante el conocimiento que tienen de las cosas, eso les elevase a Dios y mediante la vida espiritual se entregasen a Dios con mayor plenitud. En el caso de Jérôme Lejeune es precioso porque cuando defiende a los niños con síndrome de Down, sabe que está renunciando al premio Nobel. Es verdad. Porque le iban a perseguir por eso. Y creo que a su mujer se lo dice, le llama por teléfono cuando defiende la causa de los no nacidos y le dice, acabo de perder el premio Nobel. Y después lo marginaron de tal manera que pasó necesidad, ese gran científico, pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Claro. Y entonces comenzó a dar conferencias también, comenzó a comunicar esa sabiduría que tenía humana, pero también sobrenatural. Y era impresionante su presencia. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia con él. Sí. Oh, qué maravilla. Pero yo no sabía quién era él. No, era joven, no me enteraba. Y resulta que, claro, dijo cosas profundas. Yo dije, ¿quién es este hombre? Era un hombre de bigote, un señor verdaderamente, muy amable. Y en una charla que estuvimos varios universitarios en Chile, transmitía algo. Uno no sabía definirlo porque, primero, no tenía grandes conocimientos, no se movía en esos ámbitos intelectuales, tampoco conocía uno en profundidad la vida espiritual. Pero en estos grandes personajes se percibe algo, la acción divina a través de ellos, ¿no? Cuando dicen una verdad, la dicen porque es conforme a la verdad que es Dios. Por eso son capaces de transmitir algo más junto con esa verdad. Y esto lo podemos aunar con esta característica que estamos viendo del don de sabiduría, que es conocer las cosas divinas por esas altísimas y ultimísimas causas. ¿Por qué? Porque diríamos que lo que estamos descubriendo son las razones divinas, sin que lleguemos a agotarlas, ¿no? Esa sabiduría sobrenatural que me abre los ojos a esas razones divinas. Solamente esto es superable por la visión beatífica en el cielo. Wow. Claro. Y de hecho los grandes místicos son los que viven esta vida sobrenatural dejándose mover, conducir por los dones del Espíritu Santo. Y hay santos que no han tenido sabiduría al modo humano. El ejemplo prototípico, y usted estará pensando en él, es San José de Cupertino. Pobrecillo, siempre recurrimos a él, pobrecillo, que tenía tanta dificultad para estudiar, pero a Dios se le puso en el corazón que este santo tenía que ser sacerdote. Y de hecho lo fue. Tenía muy poca instrucción en lo humano. Tenía poca capacidad también de estudio, no era un gran intelectual ni un gran especulativo. Era un gran amador de Dios. Era un gran rezador, decía el padre Molina. Un gran enamorado de Dios. Y por eso tenía una sabiduría con la cual no podía competir nadie, en el sentido de que el conocimiento que tenía de la realidad era muy superior a la que podría tener un mero intelectual. Cuando digo mero no lo estoy despreciando, pero estoy diciendo en el ámbito meramente humano. Por tanto, ese conocimiento, fíjese el nivel que da.
Y además, la otra característica del don de sabiduría, todo esto bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Fíjese, es un instinto especial. ¿eh? Eh, diríamos que no procede, la persona que está bajo el influjo de este don, no procede por el lento discurso y raciocinio, dice Rollo Marín, sino de una manera rápida e intuitiva, por un instinto especial, que procede del Espíritu Santo mismo. No les preguntemos, dice Rollo Marín, a los místicos las razones que han tenido para obrar así o para pensar o decir tal o cual cosa, pues no la saben la razón, no se la van a explicar. Lo han sentido así, con una clarividencia y seguridad infinitamente superior a todos los discursos y raciocinios humanos. Esta es la seguridad, el peso que tiene el don de sabiduría. Por eso un santo que obra movido por este don de sabiduría puede leer la realidad social como la lee Dios, y por eso podrá poner remedio a cosas como lo haría Dios. De hecho, esa máxima de San Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar?, es una realización de este don de la sabiduría. Para obrar como Cristo, tengo que ver como Cristo. Tengo que leer la realidad como Cristo. Y este instinto del Espíritu Santo nos hace saborear, esa sabiduría con cierta connaturalidad y simpatía. Entonces, es un conocimiento sabroso y experimental de Dios y de las cosas divinas. Las almas que lo experimentan comprenden muy bien el sentido de esas palabras de los salmos, que también se iluminan mucho los salmos. Gustad y ved qué suave, qué bueno es el Señor. Gustad y ved. Entonces, llegan a experimentar esos deleites divinos que les empujan al éxtasis, le hace presentir un poco las alegrías inefables del cielo. Es otro nivel. Wow. Yo al menos todavía no llego a ese nivel, quizá usted ya tiene éxtasis, yo no. Sí. Pero aspiremos a esto, Hernán. Sí, aspiremos a esto. No estamos hablando de algo hecho para un club de gente especial. Claro. Es a lo que deberíamos aspirar todos los cristianos, a esto. Por eso, claro, cuando el Vaticano II dice que todos están llamados, invitados, aún más obligados a buscar la santidad, no son meras palabras. Y para esa santidad necesito los dones precisamente del Espíritu Santo. Debería ser algo normal. Y por eso este don de sabiduría es absolutamente necesario para que la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Es absolutamente necesario. Es lo que llega a decir Rollo Marín. Gran afirmación, bastante, y nos llama a pensar varias cosas. Quizá para continuar con esta afirmación, padre, me venía a la mente en toda esta bellísima explicación, preguntarnos también, ¿no? Se habla en el mundo actual de un tiempo de posverdad, ¿no? Poscristianismo. Al Papa, el entonces cardenal, ni siquiera cardenal, digamos, joven profesor, Joseph Ratzinger en su momento hablaba de una iglesia del futuro, pequeña, más incluso ya con muchísimos menos privilegios respecto al mundo que efectivamente los tiene ahora y muchos, desde luego, bien merecidos porque ha formado la cultura, como usted nos explicaba, desde luego. Pero entonces,
estamos en un momento de conflicto también, de muchas cosas, una, entre comillas, pospandemia también, etcétera. No se siente y se percibe, Padre, precisamente la ausencia de este don de sabiduría, ya que tampoco está Dios, porque a veces pareciera que estamos en las manos de un gobernante, del otro, del dueño de un gran, o sea, de estas plataformas digitales inmensas que parecen controlar países y empresas. Entonces, parece que estamos a la inteligencia de ellos y hace falta lo demás. Y qué bien usted decía que más bien este conocimiento, este vivir, estos dones, impregna incluso el tejido social. Me llama mucho la atención. Sí, es que además, mire, nos dejamos envolver por, diríamos, por visiones meramente naturales. Estamos viviendo momentos difíciles. La pregunta es cuántos no los hemos vivido. No. Ahora tiene unas características especiales. Hay personajes importantes, pero escuche, eso le cuesta a Dios hacerlo desaparecer. repítalo, Padre, para que nos... Eso, nada, nada. Sí. Entonces, ¿por qué el Señor no se lo lleva? Diríamos que se lo lleve al cielo, pero que se lo lleve. Sí. El padre Molina solía decir, Dios da tanto tiempo al pecador para que se convierta. Es otra la visión. Es otra la visión. Sí. Sí. Queremos que se conviertan también los que están haciendo daño. Claro. Y hay que rezar por ellos. No hay que maldecir, hay que bendecir, diría San Pablo. Hacer el bien al que me hace daño. Es verdad que ese daño es tremendo. Recemos por el que hace el daño tremendo. Porque si esa inteligencia se convirtiese, esa astucia, esas capacidades se convirtiesen para el servicio del Evangelio, ¿cuánto bien harían? San Pablo era una persona a quien Dios había dotado de grandes dones desde el punto de vista natural. Cuando se convierte, lo destinó, era un vaso de elección, y lo destina a proclamar el Evangelio. Muchas veces nos dejamos llevar por el dolor que causa la maldad de muchos, de algunos, y nos olvidamos que hay que rezar por ellos. Sí. Esto es mirar la realidad con los ojos de Dios. Y Padre, también nos hace pensar que la paciencia que Él ha tenido con nosotros, conmigo, ¿por qué no la va a tener con el otro? Porque a mí en algún momento me ha podido, o me pudiera hasta ahora, también decir, pero nos da oportunidad, nos da tiempo, nos da misericordia, nos da luz. Es el Evangelio aquel a quien le perdonan una gran deuda, y cuando sale de delante de quien le cobraba, se encuentra con otro que le debía 100 denarios, o sea, 3 meses de sueldo, y lo ahorcaba diciéndole, págame lo que me debes. En cambio, a él le habían perdonado una cantidad que era imposible que pagara. Con nuestros pecados tenemos una deuda con Dios infinita, tanto que ha tenido que venir el Hijo de Dios a pagarla, porque no éramos capaces. Es verdad que muchas situaciones nos hacen sufrir. Eso no se puede negar. Ahora, debo también tener ese corazón semejante al de Cristo para ser capaz de rezar por aquel que hace daño, para que se pueda convertir. Si se llega a convertir, ya el Señor encontrará la manera de que pueda reparar. Una frase tremenda de Elisabetta Canori Mola, la beata, no es santa, creo ya, que su marido la engañaba. Y claro, y ella decía, quiero verme en el cielo con la amante de mi marido. Wow, es una frase que a mí me ha hecho estremecer siempre. Bastante. Y claro, logra la conversión de su marido, de tal manera que cuando Elisabetta muere, su marido sigue vivo, deja su vida de pecado
y llega a entrar fraile y muere con fama de virtuoso. Fíjese. Entonces, Elisabetta o Isabel Canori estaba bajo el influjo del don de sabiduría. Claro. Podía ver la realidad como la veía Dios. Y en tal grado, ella era una mística, en tal grado que deseaba el mayor bien para quien le hacía el mayor mal. Increíble, increíble. Esto solo con el don. Y creo lo tenemos que dejar aquí, Padre, por el tiempo para despedirnos y nos quede el sabor, las ganas de volver a encontrarnos. Padre Daniel Zavala, unos segunditos quizá para despedirse, una palabra final y pedirle la bendición para todos los oyentes y televidentes, por favor. Sí, para un último mensaje, sencillamente, a veces nos vemos imposibilitados de avanzar en la vida espiritual. Hay que agarrarse al rosario. No sé qué tiene esa oración. Sin ella no avanzamos. Con ella lo podemos todo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre Daniel Zavala Arévalo, gracias por estar con nosotros. Ojalá pronto podamos continuar este espacio, y a los amigos de NC también gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros que tenemos mucho más de esta sabiduría de Dios aquí en la programación de NC. Hasta pronto.